Y para empezar, voy a pedirles que le den un aplauso a este par de conversadores, que serán 3. Bueno, esto no va a ser un panel, esto va a ser una conversación. ¿Y cuál es la diferencia entre un panel y una conversación? Y es que en la conversación vamos a estar listos para la escucha activa, para aprovechar la profunda sabiduría que vamos a encontrarnos en esta conversación, y no esperen grandes preguntas, más bien activen los oídos porque vamos a escuchar unas visiones y unas miradas que nos van a dar respuesta a esa pregunta preciosa que nos propone hoy Azocajas alrededor de la vida en el centro. Antes de empezar, aunque han quedado presentados, aquí falta por presentar a alguien. Está Wade Davis con nosotros, obviamente, antropólogo, además no solo canadiense, colombiano, y chicanea con eso de ser colombiano. El Mamo Camilo Izquierdo, que realmente es una voz, cuando habla y cuando calla, se siente esa energía y ese poder y esa sabiduría. Y Jason Pérez, que entre Jason y yo vamos a contener esta conversación. Jason es un indígena de la sierra, es intérprete y es el que ayuda a conectar a los hermanos mayores con los hermanos menores que somos nosotros. Entonces Jason va a facilitar también esta conversación. Yo estoy además muy orgullosa de estar sentada aquí porque ayer, en medio de la preparación previa al panel, me encontré con 2 cosas. La primera, que era muy difícil hacer este panel, que todo lo que habíamos preparado no funcionaba, pero va a ver que todo va a funcionar. Y lo segundo es que me encontré con una belleza de casualidad, y es que la hija de Jason estudia en EAFIT geología. Y se lo dije, sencillamente le dije, mira, hay una persona de tu comunidad, una joven que estudia geología, que la admiramos un montón porque nos está enseñando un montón, porque es confrontar esas cosmogonías occidentales con la comunidad y la sabiduría ancestral. Y me dice él todo sencillo, es mi hija. Entonces me siento muy feliz de que entre Jason y yo vamos a contener esta conversación de 2 sabidurías y 2 voces que los invito a que escuchen con mucha atención y que hagamos ese poder sustancial, poderoso de la presencia aquí. Y voy a empezar con una pregunta para todos ustedes, y pido que me la coloquen aquí por favor, y es: ¿qué significa poner la vida en el centro? Esa es la pregunta con la que vamos a hacer esta primera conversación. Pero antes de escuchar al Mamo y a Wade, quiero que ustedes me contesten esta pregunta: ¿qué significa para ustedes poner la vida en el centro? Y les pido porfa en el máster que me pongan el código. Los veo, es el único momento donde les voy a dar permiso que usen los celulares. Acuérdense que yo soy rectora y los rectores por naturaleza regañamos, o sea, eso es principio natural. No veo los celulares. Quiero que por favor tomen el código y se hagan esa pregunta. En una palabra, para ustedes, ¿qué significa la vida en el centro? Unos minutos. Este silencio a mí me encanta porque además nos abre la puerta a la pregunta. ¿Ya todos contestaron? Eso. Está cargando. Bueno, entonces mientras eso, voy a plantearles la siguiente propuesta de conversación. A esa pregunta, que es ¿qué es la vida en el centro? Esa es la pregunta que va a desatar esta conversación. Y vamos a hacerlo en 2 momentos. Primero le voy a dar la palabra a Wade Davis para que nos conteste desde su perspectiva qué le produce la pregunta, qué siente frente a esa pregunta y cuál es su tesis sobre esa pregunta. Y luego le daré la voz al Mamo Camilo, también frente a esa misma pregunta, y Jason nos va a ayudar a interpretar o a transferir ese conocimiento que el Mamo nos va a hacer, además con la belleza de su lengua, con la belleza de su voz. Una pregunta: ¿qué tanto ya me contestaron el QR? ¿Ya? ¿Lo puedo mostrar? Entonces antes de las preguntas quiero ver qué contestó el público. ¡Ay, qué lindo! Miren esto. Jason, aproveche y usted le cuenta al Mamo. Amor, respeto, equilibrio, responsabilidad. Equilibrio va creciendo, respeto. Me encantan estas palabras porque además son palabras que representan el ejercicio de las cajas de compensación. Ahora que escuchábamos a Adriana,
hablamos de esto: amor, respeto, equilibrio, responsabilidad, conciencia, balance, cuidar, armonía, conexión. Wow. Muy bien, entonces con esta invitación a que ustedes se hicieran la pregunta, ahora vamos a escuchar la voz de dos personas que se hacen permanentemente la pregunta sobre nuestro estar y nuestro ser en el mundo y en la naturaleza. Así que, Wade, sí, tienes la pregunta sobre la mesa: ¿qué significa poner la vida en el centro? Bueno, gracias, Claudia, y tengo que presentar todos mis agradecimientos a Socajas y David y Adriana. Por fin estoy en Colombia otra vez, y Colombia para mí, bueno, yo soy antropólogo y yo soy científico, escritor, pero más que todo yo soy amante de Colombia. Entonces, para mí es un honor estar con ustedes. Pero lo que me fascina aquí, miren lo que tengo notado aquí. En cualquier cultura, la familia debe ser el centro de todo. Pero yo tengo notado aquí 4 palabras: amor, trabajo, dignidad y respeto. Es interesante, la misma cosa que... Y de la familia depende la comunidad, y el bienestar de la comunidad tiene su raíz en la naturaleza, el aire que respiramos, el agua que bebimos, y en una manera no es tan complicado: amor, trabajo, dignidad y la naturaleza. Y entonces cuando los mamos, por ejemplo, dicen que la sangre que corre en nuestras venas no es distinto que el agua que fluye en un río, tiene razón, porque todos nosotros somos un parte de un ciclo hidrológico en que los ríos llegan al mar, desde el mar sube el agua, formaban las nubes se elevan sobre las montañas del macizo colombiano para dar la lluvia, que dar agua a los campos, y de los campos llegan otra vez las quebradas. Y al mismo tiempo, cuando los barazanas y las mucunas en Amazonas de Colombia dicen que las plantas son solamente personas, humanos en una otra dimensión de la realidad, lo que está diciendo es que nosotros no somos aparte de la naturaleza, somos un parte de la naturaleza. Y al mismo tiempo, cuando Mamo Camilo dice que los hombres no somos el problema, nosotros somos la solución, los mamos está diciendo que nosotros mismos tenemos, y solamente nosotros tenemos el poder a proteger la naturaleza. Y a mí el milagro de Colombia es aquí mismo, con mis compañeros. Yo tengo más que 50 años de amistad con la familia Villafaña y con los arahuacos, ¿no? Y para mí es un milagro que 500 años después que la conquista, todavía tenemos en Colombia 87 idiomas. En el Amazonas mismo tenemos 57 grupos étnicos. Y aquí, al lado de Santa Marta, una ciudad que recién había como 500 años de la ciudad, aquí estamos al lado en la sierra. Todavía tenemos el conocimiento de los mamos, ¿no? No hay otro país así, ¿no? Es muy raro. Entonces, Colombia, claro que es un país con más biodiversidad que cualquier otro, pero es mucho más que eso. Colombia es el único país en el mundo que fue nacido, fundado en una visión de la naturaleza, la idea de la naturaleza, la idea de ecología, biogeografía, empezó en Colombia por la relación entre Humboldt y Simón Bolívar. Y para Simón Bolívar, la naturaleza fue el símbolo de la libertad. Entonces, en ese sentido, Colombia es un país
que no tiene cualquier otro país en el mundo que tiene la historia de Colombia, ¿no? Y hasta hoy día tenemos los mamos que pueden enseñarnos para ser un parte de un diálogo nacional e internacional en que vamos a ver cómo podemos sobrevivir aquí en Colombia, en una sociedad justa, pero también con respeto por el medio ambiente, que es el corazón de todo, y también en un mundo, el único mundo que tenemos. Debo contarles que ayer cuando nos estábamos conversando y dijimos, bueno, dejemos que esto fluya porque cada conversación es distinta y el ciclo y el día y el lugar y el tiempo, por eso era imposible preparar esta conversación porque este tiempo, este público, esta conversación nos diría qué era lo que se debía y se necesitaba en este momento escuchar. Pero hubo una frase muy potente que fue, somos parte, no aparte. Y en esa frase, Wade ayer nos concluía el sentido de comunidad. Somos parte, no aparte. Y ahora voy a indagar sobre eso un poco más. Mamo Camilo, a usted la pregunta, ¿qué es la vida en el centro? Niviga Kanamari, Nivi Manakanu, Yamari, Yin Viajuse, Koi Ukurika, Minijan. Using Panadanka Pakinzo. No Emily Jangwasiri. Pinavina Jua Savangwasi Nandi. Camilo Izquierdo y Afanya da Kinukwa. Don Diego Perico o Zananavi. Napolseri, Katan Sama, Ajaba, Kwabani. Ingvini Joasagi, Ingvina Joasonangui, Yavananan. Primero que todo, con nuestra lengua quiero saludarle, presentarme. Mi nombre es Mamo Camilo. Habrán algunos que me conocen, me han visto, me han escuchado. Mi lugar de vivienda en este momento es a orilla del mar, entre el río Don Diego y el río Palomino, Catansama. Y para nosotros, nuestra casa se llama Umanacana. Desde allí, parado, pensado desde allí, es donde vamos a compartir. Ande magangan, Ivaga Kanamu, Ancreves Pekari. Imi Bunsi Zanamba, Bunsni Vinchari Unamba Rumpekari. Tina Zanan, Ixerima Nikanan. Quay Mana Zoya Pek. Bin sigur ni danika kanamari tikomunika gun angkawasai doyam kawat nandi ikseri ino mancho a chigwa migwa kam kawan jiwagun jiwa kwakuma uname kagumber kwakumana zanan eima gungo mancho wawanam kan eima gwamigwasi kwamunibikawa Kwakuma Nankura Zanan Jiva Guami Wakunukringa Kwakuma Nankura Kagama Kwakuma Una Naname Niviri Kwakwazanan Yande Imagun Wangumang Buns Chanaking Warungi Akwekari Eimagungumang Cho Awan Kwekari Eima Karbiam Zakavan Eima Zia Zundi Nuku Kinave Izagi chundi nuku kinave me zari a rungi rimasai riang kovechi zoya kwek e imazangun a putari a zanana nipse chunukura zanan e kisain king bizankwe rigagusi zoyana e imagun jakakaniku nanam kawa zanan e makatkan rigagusi zoyana ani zagichi andoriri Ye mistina zari zoyanke zekwanandi eimari andinga yunsi zari zenanan eima izagichu nari zoin zekwananigi eimagun bin sigurne danika
tikumu nari dinika rima dan chua mazangkan. Magun gak kanamari donu nika pakanu nika nan jiwa kak gemu kan nika. Mazangkan cho a chuzo ya quick. Ni biseri a bunana ni bezan jami ni bingu man kan jua si kurikari jen si kepari swana kecana ina chowa chwamagung ni bingu man kan se arung amazan kawan eima angkai gemasinere eima angkawi ina chowa chwam cho awanam reke rekwik ka ni kanari zoya mani ni bikawa nan mi aba ibarang kangking kumiri masai rekwanandi macho awari zoya kwika ga krama angka basam ka unan abit jinase rekabasa awani wingwa nik mazang wa putari ri masayam ka unan nibiri guia juga ang kanang kura nibikawa zanante riba ngawa nibikawa nankinan kari riba na riba sa kari mai na cho awanam neka ang kusam nibikawa zanan avir bek zeni bingo nankinan nari emi kui makana genang an kanari naknu kulika miwi aja chenang bikanari rin kari akutari anang kabasam ka nanu ka kanam abe kiniwi ga kanam kari ang kawari rikwana negeri ina inuga chuzano ni kaseri achana jinari bibi nang kriana ni neki bina zanu nanang wanu nan mezan kwa ke ri masai kwa jing ichona kinugame gung yang kajekwa ni kande nande ndakatwag kwagwi nangagwa nananame mana joga jote asaino kawaikare ri masin gwa juare simbanagi anak nuga nananame ri masai kwai gunanan na zaname na nawa ribari gagare wes kwanigeri kari neki mibiwanu narwi gak kamari angka basama ka unanu zana neri mibi kari winari wanukwi nang mibi wanukwi rimasa impana au koi kari ikawa juya ikawa saya rimasa impana gak kanamari naking juak skwani au ganandi ora sing minut sin zani kari kara neki nibi kwanu nari zana nanawananki katang kagabi zariza zana nan zana zari making gak kanamri za juna angka mibi kabasi mibi kevi ave kei mere kwa igwe zasis kwe zasisa kwe kavi mibi zanigeri na zasikumagwe a unan. Bueno, voy a hacerle esa aproximación para llegar al mensaje del Mamo. Parte desde donde nos enseñan. Hoy día está nuestra mente, nuestro pensamiento, después del amanecer. Después que amanece es que estamos pensando, estamos actuando lo que ve el ojo, lo que piensa la mente, lo que escuchamos y lo que hablamos. Pero no estamos situados desde el principio de la creación. Es como cerrar los ojos, aun cuando se construyó de la nada, se hizo el universo, se ordenó el universo para que existiera el día y la noche. Si nuestra mente regresa a ese principio de la creación, es cuidar ese ordenamiento. Cuando aún era oscuro, se reglamentó, se ordenó, se dejó para que cada quien cumpliera una misión en esta casa. Pero hoy día uno se da cuenta y nos enseñan nuestros mayores que actuamos sin entender o conservar ese principio, sino que nosotros empezamos a modificar el existir de la misma casa, de la misma naturaleza,
a condición o favorecer nuestras necesidades, pero esa necesidad es de momento, de persona. Entonces tenemos que invitarnos a entendernos, a entender la naturaleza, los distintos códigos que tienen las montañas, los ríos, los animales, las funciones de cada elemento en la vida. Si miramos ese centro de la vida, ¿qué estamos enseñando? ¿Estamos enseñando a vivir en esta naturaleza o estamos enseñando a extinguir nuestra casa, nuestra naturaleza? Ese es como ese principio de querernos, porque así como hermanos mayores, hermanos menores, es mirar de que estamos en una misma casa, en una misma vivienda, donde podamos conversar sin egoísmo, sin el sentido de dañar o pensar por encima de los demás, sino que todos cabemos en esta misma casa. Y eso es lo que nos va a llevar mucho más lejos en convivir, porque no podemos extinguirnos el uno o el otro, porque no vamos a tener otro planeta, no vamos a tener otra casa, sino esta es la única casa que tenemos que entendernos. Entonces, el mensaje que les quiero dejar en este espacio es que la conciencia de hoy día está abriendo esa ventana, esa puerta de poder conversar, poder dialogar. Hoy nos acompaña un hermano menor, que en algún momento lo llamamos el mamo occidental, que es Wei, de entender y conectar de esas distintas culturas. Hace rato hemos estado en distintos escenarios que nos invite, y eso hizo de que a través de Azocaja también nos invita para que lleguemos aquí y podamos compartir con todos ustedes. Entonces ese es el camino. Si nosotros mismos labramos ese camino de poder entendernos, vamos más lejos. Pero si nosotros mismos nos trazamos límites, reglas para vernos diferente, ajeno, nosotros mismos nos estamos haciendo daño. Y estos momentos que el hermanito menor haya entendido que el hermano mayor no necesita de tener tanta cosa, sino poder enseñar lo que le enseñaron, estamos abriendo ese espacio de poder enseñar a nuestros hijos también. Pero cuando nos quitamos de que son culturas tan ajenas o diferentes que no debe existir, entonces allí es donde se corta la comunicación de cómo dialogar con la naturaleza, escuchar la naturaleza, vivir la naturaleza. Entonces la invitación es poder abrirnos un poco más al diálogo, a entendernos, a palparnos, a convivir como hermanos. Ese es el mensaje que les quiero dejar. Y para sentirnos que conversamos para nosotros son 9 noches, 9 días. Un momento corto, cortado por minutos, para nosotros no se siente que conversamos. Pero al tiempo entendiendo el sistema del hermanito menor, también les puedo decir, ese corto o ese poquito de minutos sirve para sembrar una semilla, para abrir puertas y sembrar esa palabra que nos abra más espacio para poder hablar, poder conversar, porque nosotros somos de esa cultura del habla, de entender, de sentir, de vivir, de sabernos conversar mirándonos a los ojos y sentirnos. Esa es la cultura. Entonces, si este corto tiempo, esa semilla que alcancemos a sembrar es suficiente, o si tienen cualquier otra pregunta, estaré presto. Imagínense que el día de ayer… Kang je eima juna damana nugame buntikar konuganan abeke eima krang kai neri kang sirun sunugame buntikar koj neki nibelano nekan abeke eima jua saveri kandi chka zaname
Kal ke aku senuga je kuasung gua senuga zanan magum bunti kena ka gamase anang kesenuga ni anang kesenuga anak nuga anang kesenuga mase zangun chunugami ni viri kukwa ni kawa zanan ma bunti ker kachona kwa ni be zanan di kanjona kachona kwa ni be dari je ani be ka yunu gui nanang wa ni be dari karbi empana avang kwai mana zaikwa rimasaina kavijanan anak nuga riza mainuga inse chunugami anak wa kwannovandi kanjuna zam kadarik panugami bunti kena panugami yande ma bunti kena wich ka pangu nari nan kwek ma agutari ga kanamu ang kajwa samu kaunan ma ikenari rikwikaseri mangkai kwam kaving nibe danja nikanan yandi magigung ikanga nekiwin jwa sagwabi agutari universidad rewi jinugi kase neki makragwi winangkai kwam kaunan migung guia juga ang kananamu ni kaunan nazari ga kanamu mi kabasivi. Asimismo, como nos enseñan, desde el principio de la creación, desde cuando comienza en pensamiento, luego en forma gaseoso, líquido, entonces nos lleva a viajar los distintos estados del agua y las distintas funciones del agua que hace parte de la vida. Si no existiera agua, no existiéramos nosotros. Pero para tener oxígeno están los árboles, la vegetación, las distintas vegetaciones. Si no existe esa vegetación, no existiéramos nosotros. Es decir, que nosotros debemos conservar la vida cuidando la naturaleza. Esa es la función de nosotros, es enseñar esos elementos. Si nos enseñamos cómo conservamos cada elemento de la naturaleza, empezando por el agua, los árboles, los animales, nos estamos conservando a nosotros mismos. Si en la universidad enseñamos a nuestros hijos la vida que tienen los elementos de la naturaleza, como los árboles, que sienten lo mismo que nosotros, dolor, sentimiento, vivencia, eso estamos enseñando para nosotros cuidar la casa. Entonces, la petición que hacemos desde la enseñanza que nos dan nuestros abuelos es cómo cuidamos nuestra casa, que no somos ajenos a ellos, sino que vivimos por ellos y para ellos. Les decía hace un minuto que, hace unos minutos, que cuando estábamos preparando la conversación dijimos vamos a hacer una cosa distintísima, y es porque nosotros muy juiciosos preparamos un panel por segmentos, ¿no? Entonces el primer segmento, el segundo segmento, y le empiezo yo a explicar este tema de los segmentos y me contesta el Mamo y Jason, dice, ¿ustedes por qué siempre piensan en segmentos? Porque todo lo parten, si la vida es un todo, y lo escuchan, o sea, para nosotros es complejo, es más, a mí me genera todavía más contrariedad porque me dedico a la educación y veo todos los días eso y pienso en cómo de alguna manera enseñamos y educamos desde la división y no desde la totalidad. Y quiero con esto, Wade, dar paso como a un segundo momento, y es este. Hablas de los ciclos, hemos escuchado el poder de la unidad, de la naturaleza, de no dividir, de los ríos, de lo cíclico, y quisiera un poco que ahondáramos en esa visión, o sea, vamos a cuidar la casa, acá hay personas tomadores de decisión, personas que tenemos una cosmogonía distinta y que seguramente la educación ha respondido a esa fractura de pensamiento. Cómo unificar pensamiento, cómo volver a esa base de los ciclos, de los ritmos, de la naturaleza en esa llamada de la vida en el centro. Bueno, la cosa es que nosotros no somos muy pacientes, ¿no? Y con los cambios y hay tanto noticio
duro, malo y oscuro. Pero la verdad es que estamos cambiando en una manera asombrosa, ¿no? Por ejemplo, en el año 1974, cuando yo fui para visitar los Arahuacos por primera vez, los parientes y mis amigos en la Nacional en Bogotá me preguntaron por qué quiere vivir con la gente sucia. Y ahora que los últimos 5 o 7 presidentes colombianos tuvieron que viajar a la sierra para dar sus respetos a los mamos, ¿no? En el año 1971, Canadá, mi país, hizo un ministerio de medio ambiente. Fue el primer país a hacerlo. Imagínense, ¿no? Con ese vista de la Tierra, de espacio, todo han cambiado, ¿no? Y los cambios son muy como, bueno, es como semillas de optimismo para mí, ¿no? Y una de las cosas que me fascina como un antropólogo es que tenemos a lo menos como 7,000 idiomas en el mundo. Quiere decir como a lo menos 7,000 culturas. Y yo creo que cada cultura tiene algo a decir. Y que las otras culturas, nosotros tenemos una obligación a escuchar, a oír. Y todos nosotros, cada cultura, somos un producto de nuestra propia historia. Y en el mundo occidental, hace como 300, 400, cuando estuvimos tratando a escapar la tiranía de la fe absoluta, hemos botado todas las ideas de los mitos, mágico, misticismo, pero más que todo metáfora. Y entonces, en ese sentido, con ese punto de vista, un cerro es solamente un cerro, un bosque es solamente madera, ¿no? Y con ese punto de vista es muy fácil destruir un cerro o destruir un bosque. Pero para la mayoría de las culturas del mundo, ellos no viven con un modelo de extracción, pero mejor dicho, un modelo de reciprocidad en que la tierra tiene que dar su riqueza a los hombres, pero los hombres, por supuesto, tienen una obligación a proteger la tierra. Y esa es una metáfora que es muy potente. Por ejemplo, mis ahijados en Perú, ellos creen que un cerro es un apu, que van a protegerles, cuidarles, un Dios que va a ayudarles en toda su vida. O también mis amigos en Canadá, de gente indígena como la Kwakwaka'wakw, creen que los bosques es el hogar de los espíritus y que un muchacho tiene que entrar los bosques para pelear con las fuerzas malas, para él puede crear una fuerza moral para su comunidad. Y la cosa que me fascina no es como si es verdad o si no es verdad. Un cerro es un apu o es solamente piedra y barro. La idea profunda es que la idea misma tiene consecuencias en la manera en que una cultura trata la tierra. Y nosotros, después de 300 años, en una manera de vivir que es asombrosa, como la ciencia, medicina, tecnología, todo eso es increíble, ¿no? Pero al mismo tiempo, todos sabemos que estamos haciendo daño. Tenemos una crisis climática, tenemos problemas con los bosques, Amazonas y todo. Y no estamos diciendo que tenemos que regresar al mundo preindustrial. No, la cosa es que tenemos que regalar todos los beneficios de un mundo moderno a toda la gente en el mundo. Al mismo tiempo tenemos que entender que hay cosas que nosotros podemos aprender de las otras culturas. Y la cosa más importante de todo es que hay que respetar la naturaleza, es obvio, ¿no? Y entonces cuando los mamos hablan con las palabras tan como casi místico, no
están diciendo algo contra las ciencias, al contrario, está diciendo exactamente con lo que el milagro de la ciencia han confirmado de la vida, ¿no? El milagro de la vida, la idea que las plantas pueden comer luz y por eso podemos comer nosotros y podemos respirar. La biología mismo es milagrosa, ¿no? Y ellos solamente están diciendo que hay que notarlo, que tenemos solamente un planeta, estamos todos hermanos, es la verdad. A un nivel genético sabemos que nosotros somos todos hermanos. El racismo es como una mentira total. Negro y blanco es solamente como vitamina D y algo contra el sol, es nada. Entonces nosotros tenemos toda la misma capacidad, la misma inteligencia y la manera en que nosotros como humanos utilizan la inteligencia depende en los valores de la cultura. Y yo creo que cada cultura tiene algo para regalar a los otros. Y cada cultura tiene su propio valor. Y ese es mi sueño para un mundo que por verdad tiene una justicia, que es una justicia de Dios. Es hablar de la vida, de la diversidad, de la cultura. Quiero preguntarle al Mamo, y ya, Jason, ahí necesito tu ayuda, es hablando de metáforas. Ustedes han usado, el Mamo usa una metáfora y es la casa de todos, cuidar la casa. Y creo que para un lugar como Azocajas que cuidan la familia, la casa, ese lugar que empieza en pequeño pero que se vuelve grande, tiene todo el sentido para nosotros entender esa noción y esa metáfora de la casa como metáfora de la naturaleza, de la vida y del centro, que es la pregunta que hemos estado explorando en esta conversación. No, le está preguntando, se le está trasladando. Le estoy traduciendo al Mamo para que… Emi, Kwam Kawa Nekare, Ina Nivichunugame, Kwanuque Mawandi. Kagam Nivichunukandi, Jego Nivichunukandi, Kang Nivichunukandi. Mazungun Karviam Kawan, Quay of Picard. Nibiseri Achana Quay Wubing, Ijanki, Achana Lekinano Nanakwani, Mamsereima Chunukwani. Jew Wanunang, Abun Kinkira Chana Lekinan Kwabun. Achana Nanandi, Azinari J. Quasco. Chunivingwa Nivira Bunankura Nami. Jewry, Wanu Nandi, Nibset Chukwan Vikavazanan. Qui Magweku Nanankinki Jewnek Kuna Riragandi, Inset Chunugame, Kandi, Zambabori Dojari, Inset Chunugame Kwan Wavandi, Jewse, Nibika Chunugame, Nibika Pragunan, Kang, Jewse Chunuga, Qui Magwese Chunuga. Eyandei Magunibi Chwamkawan. Nandi 100 años, 200 años, nanzanera chanana vinjama na keida nanuni jandi. Eki minga chunuga ijkwani. Kagamase iza bonja ganuga. Je kwaidoja kagamaza joasia aganukura. Eima michunuga zangulanda chanana kinanu na ijkwani. Eyandei mazangun chwamu, krivyama zangun kani.
kwei ukurai eima zang jua samu au kwek zang gak kerambaran kebasamu zang kaudan eima chu awanam eima chu awari di kwek jua sau kwek zang kwei au kwek ang kejenuga zang ni bikin sizan eima chu awanu nan panandi angge gudi wanika kuasa awanang wajandi kwaku maneki au nan rijani mama seri eima chunukura zan ande ima zakon chom kavandi iwa kwaku mungwa nase ina inugase eima kra angka kusi zakon kwama zakon kavandi. Bueno, para entender el centro de la vida o el núcleo de la familia es entender el sentido, el por qué estamos aquí y qué aprendemos. Muchas veces decimos que somos adultos. Nunca vamos a ser adultos, así cumplamos 100, 200 años. Porque si dejara de llover, no tenemos con qué resolver. Si dejara de producirse los árboles o el oxígeno, no tendríamos nada que hacer. Entonces, ¿qué quiere decir? Somos hijos de la naturaleza, que aún somos niños, que hay unas normas, unas reglas que debemos atender. Conocer el ciclo de la vida de la vegetación, del ciclo de la vida misma, del viento, del sol, de las estrellas, de los astros. Entonces, el por qué existe y cumplen sus funciones. Allí, cuando entendemos un poquito de ello, empezamos a ser parte de madurar un poco, pero de ser adultos nunca vamos a llegar. De querer estudiar la naturaleza no es hacer distinto de las normas de la naturaleza. Es cuidar ese principio del cuidado de la misma vida e entendiendo que la vida no va a existir a otro lado. Entonces eso nos enseñaron a nosotros, que nosotros cumplimos un ciclo en este espacio y en este espacio es dejar ese legado a los hijos, a la familia, a todos los que están alrededor de nosotros. Entonces, hoy día ver que si nosotros mismos nos salimos de ese espacio, ya dejamos de ser hijos de la naturaleza. Por eso es que no debemos cambiar nuestro discurso, nuestro habla, nuestro pensamiento y nuestro actuar. Voy a pedir, por favor, que me... Güey, ¿quieres decir algo? Que te veo. Bueno, una historia corta que me encanta es que había un intercambio en que 3 príncipes del país Qatar llegaron en Amazonas, ¿no? Y 3 chamanes Barasana llegaron en Doha. Y yo estuve allá cuando ellos llegaron. Y por la tarde salimos con nuestros como amigos para cazar falcones en el desierto. Y por toda la tarde, las caras de los 3 chamanes estaban como más triste, casi al lado a llorar, ¿no? Y por fin, después de 3 semanas, al regreso a Bogotá, fueron para hablar con mi amigo Martín von Hildebrand, el antropólogo famoso. Y Martín preguntó, ¿cómo fue? ¿Cómo fue su viaje? El chamán le dijo que terrible, fue terrible, más terrible que terrible. ¿Qué pasó? Porque dice, esa gente allá son tan pobres que la única cosa que tienen es la plata. Porque ahí en el desierto no había árboles, no había bosque, no había ciénagas, no había lagunas, no había páramos, no había nada, pues, ¿no? Y a mí parece que es la riqueza de Colombia, ¿no? El país que tiene de todo. Y cuando yo recorrí la cuenca del Magdalena,
para escribir mi libro, había una frase constante que yo no solicité, pero no importa si fue un soldado, un sacerdote, un pescador, un campesino. La frase fue: para limpiar nuestra alma hay que limpiar el río. Y si podemos limpiar el río, podemos limpiar nuestra alma. Y para mí fue más que una frase, un verso de poesía, un símbolo de las esperanzas del pueblo colombiano. Y como sabemos, todos han sufrido, pero en ese país hay una capacidad para sobrevivir que es increíble, ¿no? Yo creo que solamente un pueblo como los colombianos podían sobrevivir esos 50 años de una guerra tan terrible y una injusticia tan horrible, ¿no? Y entonces, para terminar todo eso, hoy día yo tengo que decir que yo tengo tanta esperanza para Colombia. Yo sé que Colombia es un país que no tiene ninguna comparación en el mundo, ni bien en Latinoamérica. El futuro de Colombia es brillante y tenemos que trabajar por ese futuro, y el futuro empezó con las familias. Todas las familias colombianas tienen su derecho a trabajar. Todos los que están sembrando coca para vivir tienen un derecho a un mercado legal en que ellos puedan vender su cosecha. Y no tenemos que votar esa hueputa guerra contra la droga para que Colombia pueda avanzar en una manera justa en el mundo. Quisiera que me volvieran a poner la pantalla con la nube. Esto es lo que ustedes nos plantearon al comenzar esta conversación. La idea de Azocajas al traer a este panel al Mamo Camilo y al Mamo Occidental, al Minimamo, porque se hacen chistes todo el tiempo entre ellos, por el tamaño del poporo, por un montón de cosas en el detrás de cámaras, es sobre todo abrirles el corazón, porque nosotros tenemos siempre muy abierta la mente. Trabajamos para nuestra mente, para entender, para discutir, para estar tratando de contestar antes de que nos pregunten inclusive. Y la invitación de hoy, que está en esas palabras, también está en abrir el corazón, porque parte del ejercicio de la sostenibilidad, de la comprensión de la vida como parte y conexión de un todo que es la naturaleza, es equilibrio, amor, respeto, responsabilidad, palabras que todos tenemos acá y que creo que entre el Mamo, Camilo, Wade y Jason, que nos ayudó a hacer una cosa preciosa, y además debo felicitarlos y agradecerles, porque ese silencio reverencial ante las palabras del Mamo en un idioma que no entendemos es el respeto reverencial que deberíamos sentir, inclusive con los que también entendemos. Un silencio inmenso, maravilloso en este auditorio, entendiendo un tono y un lenguaje que no es el nuestro, pero que tenía tanto para decirnos. Así que muchas gracias también a ustedes por hacer parte de esta conversación. Al Mamo Camilo, a Wade, a Jason, gracias, y que estos 2 días tengan el corazón abierto y la mente dispuesta para recoger todas las enseñanzas que tenga este congreso para ustedes. Un abrazo y gratitud inmensa.